Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Vida Estoica, un lugar donde trato de explicar las experiencias, las vivencias y, el día a día de tratar de vivir, al tratar de vivir como un estoico en el mundo actual, aplicar el estoicismo moderno. Esto es fruto de un experimento que empecé llamado Experimento Vida Estoica, tratando de vivir 50 días como un estoico, y debido a la gran cantidad de peticiones, de mensajes, de visualizaciones, de recomendaciones, pues he decidido seguir con esta serie de vídeos y con mi experimentación que ya llega. Ayer estaba escribiendo sobre mi nuevo proyecto editorial, que va a ser un libro sobre estoicismo. Todavía estoy ya bastante avanzado, pero todavía quiero saber el método a través del cual lo voy a hacer. No sé si lo voy a editar como he hecho he escrito 8 libros, 3 han sido autoeditados en formato ebook y 5 libros publicados por editorial, Penguin Random House y Planeta. Bueno, ahora estoy pensando en si va a ser autoeditado o no. Así que os mantendré al tanto. Y como escribía, vuelvo al hilo. Hace 4 años, en agosto del 2016, empecé a interesarme sobre el estoicismo. Y esto ha desencadenado que una gran parte de lo que es mi filosofía de vida esté fuertemente influenciada por el estoicismo. En todo esto hay varias preguntas, varias peticiones, y una de ellas va siguiendo los 2 vídeos anteriores sobre el ego. Porque la pregunta de Iván Martínez era muy desarrollada, muy bien formulada y planteada, y decidí diseccionarla, dividirla en varias partes y abordarla. Esta parte de la pregunta de Iván Martínez corresponde y leo textualmente: visto desde otro ángulo, Isra, ¿cómo haces para controlar, dominar, educar, en otras palabras, ir de la mano con tu ego sin que te juegue malas pasadas? Primera pregunta. Bueno, siempre he dicho que llevaba mi ego con bozal, y creo que todavía lo sigo llevando. Menos agresivo, pero todavía yo creo que el ego al final es uno mismo, como hablábamos en los vídeos anteriores. Entonces, yo soy consciente de que mi ego me va a jugar malas pasadas. Y lo amo. Lo acepto, me rindo a ello, porque solo así sé verlo con pureza, con ecuanimidad, y soy capaz de poder cambiarlo, quizá. Porque no siempre el ego, vemos el ego como el enemigo. De hecho, hay un libro de Ryan Holiday que dice: el ego es el enemigo. No, ridículos, no, absurdos, el ego no es el enemigo. Considerar que el ego es el enemigo es el enemigo. Porque el ego es uno mismo, y el ego nos ayuda a trascender a lugares donde no llegaríamos sin el impulso del ego. Desde luego que no. Hay un ego sano y un ego más maligno, podríamos decirlo. Pero el ego somos nosotros. Y dentro de nosotros van a haber cosas que no estén... Venga, seamos claros. Aquí no hay ningún Marco Aurelio, no hay ningún Séneca, no hay ningún Epicteto, no hay ningún Cícero, no hay ningún Diógenes, no hay ningún Cato, no hay ningún Rufo, no hay ningún Buda. Todos creemos que estamos en el intento de, o pensamos que estamos en... No, a ver, honestidad. Lo hacemos lo mejor que podemos. Yo no pretendo ser ningún filósofo, ningún sabio, ni ningún tipo que dice cómo debe vivir la vida. Yo vivo, y eso sí que lo sé. Sé vivir. Si sé algo es vivir. Porque me he preocupado de vivir desde que tenía los 27 años, cada año como si fueran 5. Mi juego me va. ¿Cómo lo domino? Sabiendo que mi ego me va a jugar malas pasadas. Pero quito esa cortina de humo, sabiendo que yo mismo me voy a jugar malas pasadas. Porque ¿quién es el ego? Tú mismo. Es que ponerle el nombre de ego a algo que exime la responsabilidad, exonera la responsabilidad. Si tú dices, he sido mi ego, claro, ya estoy libre.
Y eso es lo que todos vosotros, y yo mismo, nos decimos. Hasta que yo un día dije, pero si el ego soy yo, no hay dualidad, somos todo uno. Cuando entiendes que somos todo uno, ni hay ego, ni hay sentido del absurdo, es todo tú. Y tú eres eso. Y eso es bello, eso es perfecto, porque tú eres como debes ser. Y todo ocurre como debe ocurrir. Por eso, los estoicos no mencionan tanto el ego, porque si ocurre es porque debía ocurrir. Aprende de ello, intenta cambiarlo otra vez, pero no te martirices y empieces a hacer una ola grande de todo lo que estás viviendo, porque sin duda no vas a llegar a ningún sitio. Otra de las preguntas, y volvía, dice, en tu camino hacia la cima, sigo en el camino. Estoy en el campo número 2 del Everest, todavía tengo que subir al 8. En tu camino hacia la cima, y una vez en ella, no sé qué cima, pero no sé nada, no tengo ni idea de nada. Entonces, tú me ves en una cima que yo no me veo, pero bien, está bien. Ahora considero que vivo la vida más épica que podría vivir y estoy contento de todo lo que hago, cómo lo hago, cómo vivo, qué digo, incluso todas las que puedas escuchar de mí, también estoy contento. Incluso todo lo que te chirría de mí, también estoy contento. Está bien, porque soy yo y porque tú eres tú. Ahora, ¿estás bien contigo mismo? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo aceptas? ¿Te rindes a ello? Porque si no, siempre estarás frustrado, martirizado, angustiado y... Entonces, si eso puedes considerar una cima, sí, es mi cima. Si no, pocas cimas hay más. Bueno, y una vez en ella, tu ego te habrá dado problemas seguro. Yo me doy problemas a mí mismo, no mi ego. Yo y yo me doy problemas a mí mismo. Y mi ego soy yo, y yo soy mi ego. Y claro que me doy problemas, pero de eso consiste la belleza humana, la imperfección humana. Si solo me diera alegrías, ¿cómo sabría si me estoy dando una alegría, si todo es una alegría? ¿No? Bueno, ¿cómo has hecho para lidiar con ello? Aceptación, rendición y amor incondicional. Incluso aunque a veces sepa que lo que he hecho era algo que no debía haber hecho. ¿Y qué? Ya lo he hecho. ¿Qué hago entonces? Voy a ir más rápido. Siguiente pregunta. ¿Cómo te mantienes en la cima sin flaquear? No encontrarás nunca a nadie en una cima si está sin flaquear. Todo el mundo flaquea. Lo que pasa es que nosotros tenemos la visión romántica de que esa gente no flaquea. Todos flaquean. Siguiente pregunta. ¿Y qué resultados qué técnicas utilizan? ¿Qué técnicas utilizas? El estoicismo. Es una técnica. Meditación. Mi algoritmo de alto rendimiento. Ser consciente, ver cada día, aprender a ver más. Porque tenemos unas gafas de 1, 2, 5, 10, 20 Ds. Cada uno, dependiendo de la percepción y la vida que vive, ve en unas dimensiones. Hay gente que vive en 5D, otra ve en 10D. ¿Y si te dijera que hay 1.000.000 de? Y cada vez que aprendes a ver algo se va desbloqueando una dimensión. Pues imagínate si hay dimensiones. Creo que aprender a ver es la mejor técnica porque te das cuenta de las cosas. El arte de darte cuenta de las cosas. Y luego de ese está el arte de darte cuenta de las cosas. Consciencia y supraconsciencia. ¿Y qué resultados te producen? Aprender a ver. Y cuando veo, entiendo. Y cuando entiendo puedo reflexionar y puedo llegar a digerir. Y cuando digiero, entonces asimilo. Y cuando asimilo, soy capaz de poder invertir el patrón a veces. Si te interesa, si no te interesa. Continuando con el tema del ego, dice Iván. ¿Cómo lo reconoces? Cuando se desalinea de mi sistema de valores. Pero no el ego. Yo mismo. No nos volvemos a engañar con la trampa de llamar el ego a ti mismo porque tú eres el ego. ¿Vale? ¿Cómo lo observas y lo analizas? Preguntándome si ese es el Isra que hace eso. Y si digo no, ¿por qué? Siempre con interés, curiosidad, no juicio, amor, comprensión y gentileza. Y mucha honestidad.
¿Qué haces? Siguiente pregunta es, ¿qué haces para que tu ego no te pierda en un mundo de egos perdidos? ¿Quién sabe? Igual estoy perdido, pero me da igual, yo voy a seguir para adelante. No hago nada. Bueno, sí. Y es lo más importante de mi vida. Me mantengo rígido, firme, recto, inamovible, imperturbable, infranqueable en mi sistema de valores. Eso lo es todo. Si perdiera eso, estaría perdido de verdad. Gracias a Dios, nunca lo he quebrantado, nunca lo he corrompido. Siguiente pregunta. ¿Cómo reconoces una grandeza sin soberbia? El ojo, los ojos, el alma, la energía que transmite. Hasta que no aprendamos a ver el alma, nunca aprenderemos a reconocer la grandeza verdadera. ¿Cómo reconoces a un éxito sin ego? Un éxito sin ego. Pues algo que no tienes que comunicar a la gente ni tienes que decir que es el éxito. Que, mirar, para todos esos que estáis buscando el oro, el webinar del siglo, la pepita mágica, el curso que te hará millonario y todas esas historias, los secretos del éxito, nadie que ha tenido éxito en la vida te podrá contar cómo vas a tener tu éxito. Así que ya sabes todo lo que hay por ahí. ¿Cómo consigues reconocer una rectitud sin rigidez? Alguien que acepta, ama y se amolda al destino, amor fati. Y a una retórica sin habladurías, alguien que cuando lo dice desde el alma. Cuando lo dice sin titubear y no retrocede a pesar de las críticas. A una humildad sin pobreza, alguien que se da a pesar de no tener nada. Esto es cómo reconoces a una humildad sin pobreza, y ahora es a una sencillez sin mediocridad. Las preguntas son brillantes, de las mejores que me han planteado. ¿Cómo reconoces a una sencillez sin mediocridad? Por la simpleza de hacerlo. Y porque lo que hace funciona. Y porque lo que haces está orientado a lo mejor de ti. Y a una tranquilidad sin parsimonia, con la quietud. No falla. Y a una opinión de un ataque. Mira, la mayoría de opiniones, 95% de las opiniones, son estériles porque son ataques. Y las opiniones son estériles porque es un juicio de nosotros, como vemos las cosas, sobre ti o sobre el mundo. Ya, pero tú no eres el mundo, ni tú eres yo. Entonces guárdate la opinión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, las opiniones son algo que reflejas que no te gustaría, pero no hay opiniones ecuánimes, porque si no, no serían opiniones. ¿Y cómo, por fin la última pregunta, cómo reconoces en general, cómo reconoces a una persona correctamente contrapesada? Por sus actos. Como decía Séneca, actúa como si tus pensamientos fuesen públicos y sometidos a escrutinio público. Bueno, muchas gracias, Iván. Queda otra pregunta, pero ya se sale del tema del ego. Lo voy a cerrar ya aquí porque llevamos 3 vídeos con el ego. Gracias por tal pregunta tan valiosa. Si tenéis preguntas que pueda responder, por favor, dejadlo en los comentarios. Eso sí, cuando me preguntéis algo de lo que no tengo ni idea, como fue el estoicismo y los hijos, lo cual publiqué un vídeo, diré no tengo ni idea, no sé ayudar, no puedo ayudar, no sé. Así que espero que te haya servido, Iván, gracias. Espero que a los demás también. Y seguimos por una vida estoica, por una vida digna, una vida plena y vivida con grandilocuencia y sobre todo coherencia. Y con tu sistema de valores intacto. Eso es básico.